Comunicación de orden en razón de que, reiteramos, esta es una audiencia pública. Esta plataforma permite, además de que las personas que quieran puedan participarlo, pero sí mantener esas dos cuestiones de orden. Y también indicarles que todas las manifestaciones a los señores actores se van a hacer a través de don Arcelio, que es su representante legal, y que él va a ser el único que va a estar autorizado al uso de la palabra, para que lo tengan claro. Y pues cualquier cuestión que tengan que comunicarle al tribunal en los tiempos que ahorita ya vamos a explicar, por favor se haga a través del licenciado Hernández. Bueno, buenos días de nuevo. Al ser las 8:35 de hoy, 18 de noviembre de 2011, se constituye la sección primera del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrada en esta mañana por el juez don Otto González Vilches y las juezas Yasmín Aragón Cambronero, y quienes habla Rosa Cortés Morales, para celebrar la audiencia de la medida cautelar intraprocesal que se conoce dentro del expediente 3203-1027 CA, interpuesto por varios actores, padres de familia que están acá representados por el señor Arcelio Alberto Hernández Mucio como apoderado especial judicial, contra el Estado, la Comisión Nacional de Vacunación y la Caja Costarricense de Seguro Social. Se está impugnando la resolución número 1380-2022 de las 9:30 del 22 de agosto de este año, dictada por la señora jueza tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, doña Cindy Chavarría Hernández. La medida cautelar que se solicitó, cito expresamente lo indicado en el escrito de interposición de la demanda, se solicita que con urgencia se ordene sin audiencia a la parte demandada la suspensión de la aplicación del decreto ejecutivo número 43.364 del 13 de diciembre de 2021, que reformó el reglamento de la Ley Nacional de Vacunación, decreto ejecutivo número 42.889-S, e hizo obligatoria la vacuna COVID-19 para los niños en edad pediátrica, para los que solo existe una autorización de uso de emergencia dada por la FDA el 29 de octubre del año 2021, y hasta la fecha no cuenta con una aprobación total. Esa es la medida cautelar solicitada. Se reitera que la jueza tramitadora denegó dicha medida y no dio por acreditado ninguno de los presupuestos procesales para el otorgamiento de la medida cautelar. Volvemos a indicar a las personas que se están integrando a la audiencia que por favor apaguen las cámaras y los micrófonos para que no se haga pesado el respaldo de la audiencia, además para que sea más fácil para el tribunal controlar también el uso de la palabra de las personas, de los abogados que están autorizados a participar. Doña Elizabeth tiene su micrófono encendido. Gracias. Vamos a, bueno, esta audiencia, como ya se indicó también en la mañana, se acaba de indicar, se está haciendo en forma virtual en su totalidad a través de la plataforma Teams, según el protocolo de audiencias aprobado por la Corte Suprema de Justicia para estos efectos, y con la anuencia de todas las partes, tanto las partes actoras como los codemandados, mediante sendos escritos que constan en el legajo de apelación de esta medida cautelar. Vamos a darle en primera instancia la palabra a las partes para que se presenten y digan en la calidad en la que comparecen. Empezamos con la parte actora y apelante, el licenciado Hernández. Sí, muy buenos días, señores miembros del tribunal y a todos los presentes. Mi nombre es Arcelio Hernández Mucio, soy el abogado representante de las partes actoras. Mi carnet es el 12.358. Gracias. Don Arcelio, ¿cuándo vence? Para que quede constando la grabación. Dice acá... Al revés lo tienes. 15 del 1 del 2024. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Y por el Estado, doña Elizabeth. Sí, muy buenos días, señores jueces, estimados colegas. Elizabeth Liquiros, en representación de la Procuraduría General de la República, carnet 5804, fecha de vencimiento el 1 de septiembre del 2025. Muchas gracias, doña Elizabeth. Por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, don Felipe. Buenos días, sí. Felipe Ruiz,
Cubero, en representación de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, carnet número 23.103, con fecha de vencimiento 5 de octubre del 2023. Muchas gracias, don Felipe. Y por la Caja Costarricense de Seguro Social, doña Ana María. Gracias. Muy buenos días al distinguido tribunal, colegas presentes y demás partes que se encuentran en esta audiencia. Mi nombre es Ana María Cortés Rodríguez, soy apoderada general judicial sin límite de suma de la Caja Costarricense del Seguro Social, y mi personería consta en el índice que a los efectos se maneja en la jurisdicción contenciosa administrativa. Mi carnet es el 13.384 y vence el 6 de diciembre del 2024. Muchas gracias, doña Ana María. Bueno, vamos antes de darle la palabra y explicarles cuál va a ser el desarrollo de la audiencia, el tribunal quiere consultarle a las partes o verificar con las partes lo relativo a la prueba ofrecida en los escritos de apersonamiento y de interposición del recurso. Para tener claridad de que está todo lo mencionado y que las partes también codemandadas y la parte actora estamos de acuerdo que es lo que se ha presentado. Primero le consulto que es la más fácil, le consulto a don Felipe. Se había propuesto como prueba testimonial para mejor resolver la de los señores el doctor Roberto Arroba Tijerino y la doctora Andrea Badilla Jiménez. ¿Ustedes mantienen esa prueba para mejor resolver? Correcto, señora jueza. Se mantiene esa prueba para mejor resolver. ¿Dónde están los señores testigos? Bueno, como no fueron aún convocados, pues estábamos a la espera de la convocatoria de ellos para el proceso de conocimiento, ¿verdad? Propiamente. ¿Es para esta apelación o para sustentar esta apelación o para el proceso de conocimiento? No, para el proceso de conocimiento, correcto. Es para el proceso de conocimiento. Para esta apelación no, es que estaban mencionados. No, señor. Bueno, perfecto. Sí. Para tener claridad a ese respecto, porque si no tendríamos que pronunciarnos interlocutoriamente en cuanto a la aceptación de esta prueba. Sí, entonces, no, ellos propiamente, bueno, se van a referir a los aspectos ya más técnicos, ¿verdad? De lo que es lo de la vacuna, ¿verdad? La composición, entre otros aspectos. Entonces, propiamente se aportaron para el proceso de conocimiento. Gracias. Que estaban mencionados aquí muy bien. Sí. Gracias, don Felipe. Y don Arcelio, para que repasemos la prueba para mejor resolver, presentada por la parte, con el escrito de interposición de la demanda, se presentó la copia del decreto 43.650 MPS, que es el decreto que cesó la emergencia, el estado de emergencia, la resolución MS-DRPIS-AUE-001-2020, que es la autorización del uso de la vacuna Pfizer basada en la autorización del FDA. Luego, el acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el número 16-2022. Hay luego un reportaje del periódico ABC Sociedad. Luego viene lo que se denomina el BL Approval con su respectiva traducción. Luego hay unas noticias. Luego viene en el orden en que está presentado una traducción del inglés Guidance for Pediatric COVID-19 Vaccines. Luego viene una traducción también del documento Why have deaths among children across Europe increased by 755% since the EMA approved the COVID vaccines for kids? En signo de pregunta, que se entendería que la traducción que lo antecede en el orden que está presentado en el legajo. Luego viene el oficio MS-DM-9054-200. Luego la hoja informativa para proveedores de la salud que administren la vacuna. Los requisitos obligatorios para la administración de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech
bajo autorización de emergencia, y una resolución de la Sala Constitucional, que sería la 2022-0555, de las 3 horas 41 minutos del 13 de marzo de 2022. Esa es la prueba que tengo, don Arcelio. Para estar claros, sería todo lo que se presentó, para que me lo indiquen. Así es, señora jueza, muchas gracias. Gracias. Muy bien. También espero que las contrapartes lo hayan verificado, para que también se entendería que don Arcelio, usted ahora dentro del tiempo que les vamos a otorgar, va a ser la fundamentación para el ofrecimiento de esta prueba, en el entendido que se trata de prueba para mejor resolver y cuya aceptación o admisión más bien es de resorte exclusivo del tribunal, y para que las partes también pues hagan referencia a la misma, para que se pronuncien en cuanto a su admisibilidad o no. Vamos a otorgarles un plazo de 15 minutos a cada una de las partes para que expongan, en el caso de don Arcelio, sus agravios respecto de la resolución que se viene impugnando y la posición de las contrapartes respecto de ese recurso. Y posteriormente se les dará un plazo de 5 minutos para que hagan un ejercicio de réplica contra réplica o conclusiones como a bien lo tengan. La admisibilidad de la prueba para mejor resolver se hará en la resolución que resuelva este recurso. Antes de darle la palabra, les pregunto a las partes brevemente, que me indiquen brevemente si hay algún aspecto de índole procesal que quieran hacer de conocimiento del tribunal. Don Arcelio. No, pues ninguno, para efectos de esta audiencia de apelación, no, ninguno. Gracias. Doña Elizabeth. De parte del Estado tampoco, señora jueza. Gracias. Don Felipe. No, tampoco de parte de la comisión. Gracias. Y doña Ana María. Ninguno por parte de la caja. Perfecto. Muy bien. Entonces, don Arcelio, le damos el uso de la palabra para que exprese sus agravios. En entendido, don Arcelio, también usted presentó un recurso escrito para que haga los agravios que va a tener en cuenta el tribunal, en razón de que estamos acá es una audiencia oral, va a ser los que se expresen en esta audiencia, para que lo tenga también en cuenta. Adelante. Muchas gracias, señora jueza, y reiterar los buenos días a los honorables miembros del tribunal y a los colegas representantes de las partes demandadas, así como a todos los padres y madres las madres que están ahorita en esta audiencia vía virtual. Alego que se interpreta erróneamente por parte del ACUO que no existe instrumentalidad de la medida cautelar. Es básicamente la razón que da para denegarla. Pero el ACUO confunde la suspensión del decreto, como bien leyó la jueza hace un momento, que es lo que se solicita en esta medida cautelar, con la anulación, que es lo que se busca por el fondo. Entonces, no hay contradicción ninguna y no hay problema de instrumentalidad tampoco. Recientemente, este tribunal acogió medidas cautelares, por ejemplo, contra decretos que dejaban sin efecto otros decretos sobre aranceles de colegios profesionales. Eso se acogió en la medida cautelar, a pesar de que es lo mismo que se busca por el fondo. Es decir, no se debe confundir la suspensión, si se cumplen los requisitos, los parámetros para las medidas cautelares de un decreto ejecutivo, en este caso el que hizo obligatoria la vacuna pediátrica, con la anulación, que es lo que se busca por el fondo. No hay ningún problema en ese sentido. Entonces, consideramos que no lleva razón el ACUO en ese sentido, al considerar que hay un problema de instrumentabilidad, porque una cosa es suspender y otra cosa es anular. Este aspecto es muy importante, aunque parezca, ¿verdad?, algo obvio, pero es lo que hace básicamente el tribunal al denegar la medida cautelar. Pero veamos por qué consideramos que sí se dan cada uno de los presupuestos, en este caso, para que se conceda la medida cautelar de suspensión, tanto del acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación, que se tomó el 4 de noviembre de 2021, como el decreto... Perdón, don Arcelio, es que hay una interferencia. Recordamos para que a los participantes o a los señores que mantengamos los micrófonos apagados para que no haya interferencia. Adelante, disculpen, don Arcelio. Sí, gracias.
Bueno, estaba diciendo que entonces consideramos que sí se dan cada uno de los presupuestos para que se nos conceda la medida cautelar de suspensión de tanto del acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación del 4 de noviembre, que se tomó apenas 5 días después de que la FDA diera una autorización de uso de emergencia para la vacuna pediátrica para menores de 12 años, de 12 años para abajo. 5 días, ni siquiera tenían documentos, así lo reconocen en las actas de la Comisión Nacional de Vacunación, no tenían ni siquiera documentación de Pfizer, y por eso salimos en la BBC como el primer y único país del mundo que hace obligatoria una vacuna pediátrica sin aprobación formal de la FDA, con apenas una autorización de uso de emergencia. Consideramos que sí se dan los requisitos, como venía diciendo, precisamente porque se violentó el principio de razonabilidad. Esto que les acabo de decir, de que Costa Rica es el único país del mundo que ha hecho obligatoria la vacuna pediátrica de Pfizer, no es casualidad. No es como que es algo que sucede y no tiene ninguna relevancia. Es súper importante porque nos da una idea de la razonabilidad de esta medida. Ningún país del mundo lo ha hecho, ni siquiera Estados Unidos, donde está la FDA, donde está la casa matriz de Pfizer. Allá los padres pueden decidir. ¿Por qué Costa Rica toma esta decisión? Ya vamos a ver un poco más sobre lo que alegamos nosotros. Eso tiene que ver con la apariencia de buen derecho, que es importante. En esta ocasión, el tribunal de primera instancia no nos da ninguna de las 3 presupuestos. Hay otra medida que se solicitó en el expediente 2563 de este año, con idénticos argumentos, y donde sí se nos dio la apariencia de buen derecho, pero vamos a ver por qué nosotros sostenemos que sí existe. Básicamente, el argumento principal es que nosotros acudimos a esta sede de lo contencioso administrativo porque así nos invitó a hacerlo la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, en la sentencia que se ha aportado, bueno, nosotros lo mencionamos desde el inicio, con el escrito inicial de la demanda y de la solicitud de medida cautelar, se ofrece ahora como prueba para mejor resolver, pero en realidad es jurisprudencia, eso es algo que es de consulta obligada de este tribunal, especialmente porque en el considerando sexto, la sala dice lo siguiente: finalmente, en cuanto al argumento en el sentido de que la vacuna solo está autorizada para uso de emergencia, por lo que se encuentra en estado experimental, esta frase la agrega la sala. Yo nunca quise usar esta frase de que se encuentra en estado experimental porque eso inmediatamente levanta algunos prejuicios. No es necesario considerarla en estado experimental. El argumento mío es que está bajo uso de emergencia. A ese tribunal le resulta imposible recabar la prueba documental para establecer si la citada vacuna se encuentra o no en esa fase. Y luego dice: ahora bien, si los accionantes consideran que se está vulnerando reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, si lo tienen a bien, pueden plantear sus alegatos ante las autoridades administrativas o el juez de lo contencioso administrativo. Entonces la sala omite pronunciamiento sobre que era nuestro principal argumento en ese recurso de amparo. Es una decisión decidida. Hay 2 juezas que salvan el voto y que consideran que se me debió haber dado la oportunidad de plantear una acción de inconstitucionalidad al respecto basado en el principio del interés superior del niño, lo que es la patria potestad, bueno, y dan sus razonamientos muy completos, por cierto, que invito a los miembros del tribunal respetuosamente a que consideren muy seriamente. Esas 2 magistradas consideraron que sí debió conocerse en sede constitucional, pero la mayoría del tribunal no lo consideró así y nos invitó, si lo teníamos a bien, a acudir ante esta sede de lo contencioso administrativo, de manera que la apariencia de buen derecho desde ahí se tiene por establecida. No fue una ocurrencia de nosotros acudir a esta sede, sino que fue por invitación de la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque se abstuvo, la sala, la mayoría se abstuvo de conocer este argumento, de pronunciarse sobre el fondo, sobre si fue prematuro hacer obligatoria una vacuna pediátrica que no está aprobada por la FDA y que yo agrego, al día de hoy ni siquiera tiene un registro sanitario en Costa Rica. A pesar de que Pfizer, el representante legal, tenía que dar una declaración jurada para lograr la autorización de uso de parte de nuestro Ministerio de Salud, porque en los requisitos está que tenían que dar una declaración jurada de que iban a iniciar el trámite del registro sanitario. A la fecha, Pfizer ni siquiera lo ha solicitado. ¿Por qué sabemos que no lo ha solicitado? Porque una de las pruebas ofrecidas para mejor resolver es un oficio de la ministra de Salud, donde ella le insta a la comisión que en la próxima reunión con los funcionarios de Pfizer se les pide 2 cosas. 1, que inicien el trámite para el registro sanitario, y 2, que consideren un consentimiento informado. Esto es muy importante también porque tiene que ver con la naturaleza de la autorización de uso de emergencia que dio la FDA.
La autorización de uso de emergencia que da la FDA no se basa tampoco en una ocurrencia, se basa en una ley federal de los Estados Unidos que principalmente tiene en mente posibles ataques biológicos de aspecto, y son aspectos militares, pero se permite para otros usos también. En este caso, en una emergencia sanitaria se autoriza el uso de un medicamento que no está aprobado por la FDA, pero que ha reunido por lo menos ciertos criterios. Pero es importante que según la ley federal, y por eso es que es súper importante que el tribunal considere y estudie muy cuidadosamente la hoja informativa de Pfizer que yo la que aporté es de 18 de octubre de 2022, es la más actualizada. En sus contestaciones, las partes demandadas hacen referencia a esta hoja informativa de Pfizer, por lo cual en la página 11 está algo que es de medular importancia para esta representación en cuanto a la argumentación que estamos haciendo en este momento. En la hoja, en la página número 11, se dice en los puntos que están, puntos que están aquí en esta hoja, que está en español, esta es la versión en español que publica directamente la FDA, dice: la FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer BioNTech, la cual no es una vacuna aprobada por la FDA. Bueno, esto sirve para, solidificar el argumento de que estamos ante una vacuna pediátrica que no está aprobada por la FDA. El acta de la sesión número 16 es importante porque la doctora Andrea Badilla, la jefe de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, la que le explica a la Comisión Nacional de Vacunación que no es lo mismo una autorización de uso de emergencia a una aprobación formal. Pareciera mentira que sea necesario, ¿verdad?, que la jefe de la Dirección de Regulación de Medicamentos de Interés Sanitario, de Productos de Interés Sanitario, tenga que explicar a los miembros de la comisión la diferencia que hay entre una figura y otra, pero así es. Por eso es que ofrezco como prueba para mejor resolver esta acta, porque ahí se despeja toda duda de que hay una diferencia. O sea, hay pasos que se deben seguir y hay un cronograma establecido para que la farmacéutica cumpla con ensayos clínicos que están en marcha todavía, antes de que sean sometidos sus resultados a la FDA y se considere una aprobación de ese medicamento. Y un segundo punto dice: el destinatario o su cuidador tiene la opción de aceptar o rechazar la vacuna contra la vacuna COVID-19 de Pfizer BioNTech. El destinatario, si es una persona adulta, o su cuidador, si es una persona menor de edad, como estamos en este caso, los padres de familia, tienen la opción de aceptar o rechazar. Entonces, véase que se concibe mal lo que es una autorización de uso de emergencia cuando la Comisión Nacional de Vacunación decide, 5 días después de que se da la autorización de uso de emergencia por parte de la FDA, el 29 de octubre del año pasado, hacerla no disponible, que es algo que tiene la facultad de hacer la Comisión Nacional de Vacunación. No solo disponible, obligatoria, de una vez, desnaturalizando totalmente la figura de la autorización de uso de emergencia. Porque es claro, y así lo queda demostrado con la prueba promotora número 2, que es una resolución del Ministerio de Salud, que la autorización de uso en Costa Rica de la vacuna pediátrica de Pfizer se da con base en la autorización de uso de emergencia que da la FDA. No hay duda al respecto. Lo que pasa es que los miembros de la comisión no tomaron en cuenta la naturaleza de esa autorización de uso de emergencia. No es una aprobación formal de la vacuna, no es, y así lo tratan de hacer ver al tribunal, tratan de confundir al tribunal, y eso me parece que es reprochable, porque claramente no es lo mismo una autorización de uso de emergencia a una aprobación formal. En ese sentido, la prueba que ofrezco, también la hoja informativa, es muy importante para corroborar lo que estoy diciendo. Estamos basándonos en la ley federal de los Estados Unidos que crea esa figura, y aquí se mencionan las secciones incluso de esa ley 565, etcétera, donde se crea esa figura por ley federal de los Estados Unidos. No es algo que aquí en Costa Rica se haya inventado o que podamos alegar, como lo hizo en su momento el secretario técnico de la comisión ante la sala, que como somos un país soberano podemos hacerlo. No, eso no es una razón técnica para hacer obligatorio un medicamento. Eso no es una razón atendible. También un documento que ofrecí para prueba, para resolver, tiene que ver con las etapas que deben pasar estas vacunas para recibir esa aprobación total. Entonces, en ese sentido,
La prueba número 5 que se mencionó, el BLA Approval, o sea, este documento es súper importante y aporté una traducción oficial. En la página 8 de esa traducción oficial se puede observar que la FDA da una aprobación formal para la vacuna de Pfizer BioNTech para personas mayores de 16 años. Pero para personas menores de esa edad, lo que hace es darle oportunidad a Pfizer de que haga lo que se llaman estudios pediátricos diferidos. Entonces, solamente da autorización de uso de emergencia, que por definición, ya vimos en la hoja informativa, requiere de un consentimiento de la persona. ¿Por qué? Porque estamos en una fase temprana, donde no se ha demostrado todavía la seguridad y la eficacia de la vacuna. En la página 8 habla sobre el estudio pediátrico diferido C4591-007 para evaluar la seguridad y eficacia de Comirnaty en bebés y niños de 6 meses a menos de 12 años. Dice que el envío del protocolo final fue el 8 de febrero de 2021. La finalización del estudio es el 30 de noviembre de 2023. O sea, falta un poquito más de un año para que termine este ensayo clínico en vivo. Estamos en medio de un ensayo clínico en vivo. Y Costa Rica, por desconocimiento, por lo que sea, por falta de pericia y por falta de cuidado, nos está obligando a participar en este estudio, este ensayo clínico en vivo, que termina el 30 de noviembre de 2023. Quiere obligar a nuestros niños a participar en ese estudio cuando ni siquiera en Estados Unidos lo han hecho obligatorio, que es donde está, insisto, la FDA, que dio esa autorización de uso de emergencia en la cual se basó el Ministerio de Salud. Los padres en Estados Unidos no tienen que tener esta angustia que estamos teniendo nosotros en Costa Rica. Es más, los padres de ningún país del mundo. Costa Rica es el único país del mundo que no se espera a que concluyan los estudios clínicos para hacer obligatorio este medicamento. Ni siquiera cuando allá en el 2014, por ahí, 2015, Costa Rica fue uno de los 19 países que aprobaron la vacuna de una farmacéutica que se llama Sanofi Pasteur, francesa, contra el dengue. Pues 3 o 4 años después, resulta que se hacen unos estudios que se publican en The New England Journal of Medicine, donde los resultados, bueno, esos se publicaron en el 2014, más bien, es curioso que los resultados que dieron en los estudios iniciales de esa vacuna del dengue, que todos sabemos que después fue retirada por la propia farmacéutica, esos estudios ofrecían resultados muy prometedores. Hablaban de una reducción del 95% de la posibilidad de contraer el tipo más grave del dengue. Ustedes saben que son 4 variantes, ¿no? Y se traducía en una baja del 80,3% del riesgo de hospitalizaciones por esa causa, que eso es algo muy parecido a lo que nos están hablando ahora sobre estas vacunas. Pero ¿qué pasó? Si ustedes lo buscan, pueden encontrar información sobre esto, es algo que no es un secreto para nadie. Más o menos a inicios de enero de 2018, después de que ya 19 países habían aprobado esta vacuna y 11 ya habían lanzado campañas de vacunación, incluyendo Costa Rica. Costa Rica, autorizó el uso de esta vacuna, nada más que como no tenía un registro sanitario, autorizó la venta en farmacias con receta médica. Es decir, aquí estamos ante la primera vacuna en la historia, de lo que yo he podido investigar, que se incluye en el esquema universal de vacunas obligatorias, la comuna número 15, por medio de este decreto que se busca suspender, sin que exista un registro sanitario para esa vacuna. O sea, no he encontrado un antecedente. Lo más cercano es esta vacuna, pero en ese entonces la Comisión Nacional de Vacunación solo autorizó el uso, no la hizo obligatoria. Bueno, afortunadamente, porque después resultó que se descubrió con el tiempo, porque solo el tiempo nos da la información necesaria sobre seguridad y eficacia, que si un niño nunca había tenido dengue y se vacunaba, cuando le daba el dengue era más grave y podía morir. Entonces empezaron a morir un montón de niños en Filipinas y en Estados Unidos. Fueron los primeros 2 países en retirar la autorización. Pero es la primera vez que una vacuna que no tiene un registro sanitario se hace obligatoria en Costa Rica. Por eso también es otro factor que evidencia que esto fue prematuro y que fue algo que no va acorde con la ciencia y la técnica. Por lo tanto, no es razonable. Ahora bien, vamos a ver un poquito sobre el peligro en la demora.
La resolución que se recurre también confunde disponibilidad con obligatoriedad. La Ley Nacional de Vacunación faculta a la Comisión para que hiciera disponible esta vacuna, igual como lo hizo con la del dengue. O sea, pudieron haberla hecho disponible y no habría ningún problema, así como en el resto del mundo. Pueden hacer sus campañas de vacunación, decir que hasta ahora los estudios se muestran favorables, etcétera, pero no hacerla obligatoria, porque ahí sí que hacemos una situación que causa una situación de un peligro en la demora. Estos procesos, se sabe, esos procesos contenciosos pueden tardar años y no podemos esperar y seguir y avalar la aplicación de un decreto que hizo obligatorio un fármaco que no está formalmente aprobado por la FDA todavía para esta edad. Ojo, porque es importante tener las diferencias de edades. Estamos hablando de niños que tienen menos de 12 años para abajo. Niños de menos de 12 años. Para ellos solo hay autorización de uso de emergencia actualmente y no hay un registro sanitario en Costa Rica. Entonces, ya vimos que según la hoja informativa no es una vacuna aprobada, todavía solo tiene autorización de uso de emergencia. Eso se puede corroborar en el acta de la sesión número 16 de la comisión, donde la doctora Andrea Badía le explica a la comisión que estas vacunas no aplican bajo un decreto que se autorizó recientemente, donde si ya la vacuna tiene aprobación de la FDA puede prescindir un montón de trámites. Ella explica, bueno, pero eso es para la aprobación del medicamento, no para la autorización de uso de emergencia, que son cosas diferentes, y es muy importante que el honorable tribunal también entienda esta diferencia. Como ya vimos acá, en este documento que estaba leyendo, la página 8, la traducción, para bebés y niños de 6 meses a 12 años, el envío del informe final está previsto para el 31 de mayo de 2024. ¿Por qué? Porque la finalización del estudio es el 30 de noviembre de 2023. Estamos en medio de un estudio clínico. Entonces, ¿cómo vamos a obligar a los padres a someter a los niños a un estudio clínico? Eso es contrario a la dignidad humana, contrario a los compromisos de Costa Rica, por ejemplo, la Convención Internacional de Bioética y Derechos Humanos. Tiene que respetarse esta dignidad humana. No podemos obligar a la persona a participar en un estudio clínico en vivo. ¿Y qué tiene que ver este estudio? Seguridad y eficacia, nada menos. Entonces, los padres podemos optar, podemos junto con el médico tomar la decisión en una situación de urgencia, lo que sea, porque hay autorización de uso de emergencia, pero de ahí a hacerla obligatoria para todos los niños, hay una gran diferencia, y esto es lo que consideramos que no es razonable y que fundamenta el peligro también en la demora, porque efectivamente a los padres que están acá, y ya hemos aportado pruebas de esto, están en el principal, donde hay amenazas de las escuelas, hay amenazas del Ministerio de Salud, hay órdenes sanitarias incluso que se están emitiendo en estos días con amenazas de multas de más de 400,000 colones, y se está hablando incluso de que no se va a permitir la matrícula para el año 2023 a menos de que el niño cuente con el esquema completo de COVID-19. Véase la gravedad de esto. Hay un peligro en la demora porque está de por medio de la educación de nuestros niños también, y la paz y la estabilidad de toda una sociedad donde miles de padres estamos preguntándonos cuál será el resultado de esos estudios clínicos. Ya hay indicios de que no va a ir muy bien. Ya hay indicios. Tenemos el estado de la Florida que ha emitido, y esa es una de las pruebas también para mejor resolver. ¿Por qué es relevante? Porque hay un estado ya en Estados Unidos que, basado en estudios científicos, dice que no recomienda la vacuna COVID-19, no solo para los niños, para personas menores de 40. ¿Por qué? Porque recientemente se publicó un estudio donde se demuestra un aumento del 84% de accidentes cardíacos que llevan a la muerte. Y esto después de que se autorizó esa vacuna de ARN mensajero. Entonces, ya hay indicios, señores jueces, de que esto no podría salir bien, pero no es necesario. No es necesario que haya ya pruebas contundentes ni nada. Basta con que no hay suficiente información de seguridad y de eficacia que fundamenten la decisión y que la haga razonable de hacer obligatoria esta vacuna para este rango de niños, de menores de 12 años. ¿Por qué? Porque simplemente los estudios no han terminado. El estudio pediátrico dice que para bebés menores de 6 meses, porque esto va progresivo, esto no lo van a parar con los de 6 meses. Pfizer quiere que le autoricen también la vacuna para menores de 6 meses, o sea, desde recién nacidos. Y el estudio va a terminar el 31 de julio de 2024. Y el informe final el 31 de octubre de 2024. O sea, ellos van a seguir, pero quiere decir eso que tenemos que hacer la vacuna obligatoria de una vez, mientras que se hacen esos estudios. No parece razonable, señores jueces,
parece más bien que hay un peligro en la demora de que sea en el fondo de este asunto que se logre tener certeza de todo esto, ¿verdad? Con la suficiente información, lo que sea. Basta ya con que no hay suficiente información de seguridad y de efectividad para conceder la medida cautelar que estamos solicitando de suspender ese decreto del 13 de diciembre de 2021 que el Poder Ejecutivo hizo obligatoria la vacuna pediátrica para menores de 12 años. Insisto que es para menores de 12 años porque la FDA ha venido dando aprobaciones según se van cumpliendo estudios, ¿verdad? Para grupos etarios. Entonces, véase que aquí estoy hablando totalmente actualizado con la hoja reciente de la hoja informativa de Pfizer. Estamos hablando de personas menores de 12 años. Personas menores de 12 años nos gustaría cubrir más allá, pero siguiendo la lógica de nuestro argumento, tenemos que ser consecuentes y decir que no hay aprobación de la FDA todavía para la vacuna pediátrica para personas menores de edad, menores de 12 años. Ahora bien, veamos el aspecto entonces de la ponderación de los intereses que hay en juego. Bueno, si hacemos bien esta distinción, señores jueces, entre disponibilidad y obligatoriedad, vemos que no hay ningún daño a la salud pública. Si fuera así, habría un daño a la salud pública en todos los países del mundo, excepto en Costa Rica, lo cual no pareciera lógico. Es posible hacer lo mismo que hace Estados Unidos con su autorización de uso de emergencia en Costa Rica y autorizar su uso, así como lo puede hacer el Ministerio de Salud, sin necesidad de hacerlo obligatorio. Más bien pareciera contrario al interés superior del niño someterlos obligatoriamente a un estudio clínico diferido que está en curso, que está en marcha. No parece razonable eso. No parece razonable. No se entiende por qué hay 5 miembros de la Comisión Nacional de Vacunación que insisten en mantener la obligatoriedad, porque en el informe que da la ministra de Salud se dice que la salvedad de que no hay unanimidad en la comisión sobre este aspecto, y dan otras razones también. Pero en realidad nosotros no entendemos por qué persiste la idea en la comisión de que sea necesario apresuradamente hacer obligatoria esta vacuna cuando perfectamente tiene la facultad de hacerla simplemente disponible. O sea, hacerla disponible. No sabemos exactamente por qué hay tanta insistencia, pero ciertamente no parece que tengan presente la salud pública ni el interés superior del niño. Ciertamente eso no parecen ser las razones. Podría haber otras razones. Se ha hablado de una investigación a nivel del Poder Ejecutivo de por qué compraron tantísimas vacunas y hay una manifestación de la comisión que consta en las actas de las sesiones donde hay una gran preocupación de que esa enorme cantidad de vacunas que pidieron se les van a vencer y que necesitan vacunar a toda costa a todo el mundo que puedan. Eso es la razón que dan ellos. No hay un interés superior del niño por medio de una consideración primordial de que si esto es lo mejor para ellos, someterlos obligatoriamente a un estudio clínico en marcha. No hay ninguna consideración de cuál es el riesgo verdaderamente que tienen los niños ante esta enfermedad, que es bajísimo, es menos de, o sea, ni siquiera llega a un 1%, 0,003, según recuerdo, algo así. O sea, no hay razones, fundamentos científicos. Y además, algo muy grave, la razón número 1 que da la comisión en su sesión del 4 de noviembre es que supuestamente esta vacuna va a evitar la transmisión del virus. Pero vean ustedes que recientemente, y por eso aporto las noticias que se dan, el escándalo que hubo en el Parlamento Europeo, cuando la señora de apellido Small, que es una gerente de mercadeo de Pfizer, una alta ejecutiva, reconoce ante un eurodiputado, de apellido Roos, de Holanda, que no se testeó esta vacuna de Pfizer antes de ponerla en el mercado para ver si evitaba el contagio. Entonces vean ustedes como también en otros países actuaron muy prematuramente. Vean por ejemplo en Australia, si no me equivoco, no permitían a la gente ni siquiera salir de la casa si no estaban vacunadas o si no demostraban inmunidad natural. Bueno, por lo menos en eso tenían mayor razonabilidad. Pero vea qué grave que decían, vacúnese por abuelita, vacúnese por amor, por la sociedad. Y a mucha gente hasta perdieron sus empleos. Y resulta que se basaba en nada más un deseo. ¿Por qué? Porque en octubre de 2021, el doctor Arroba Tijerino le dijo a la Sala Constitucional que la persona que se vacunaba no podía contagiar del patógeno y que se rompían todas las cadenas de transmisión. Pero uno se pregunta, ¿con base en qué dijo eso el doctor Arroba Tijerino cuando ni siquiera Pfizer había hecho estudios antes de poner la vacuna a disposición del mercado sobre si
evitaba o no evitaba el contagio. Entonces no podemos seguir basándonos, señores jueces, nada más en el miedo o en la fe, como parece ser que las autoridades sanitarias de Costa Rica quieren que actuemos los padres. Es más, una solicitud de actuar por fe que actuar por ciencia, porque si actuáramos por la ciencia respetaríamos que las vacunas pediátricas para personas menores de 12 años están todavía en proceso de estudio y nos esperaríamos los resultados de esos estudios clínicos. Eso es actuar según la ciencia, señores jueces. Eso es actuar según la razonabilidad también. No pedirnos a los padres que actuemos por fe y qué tal que suceda lo mismo que sucedió con la vacuna del dengue. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos vacunas? Ninguna, estaban igual, no tenían registro sanitario, no tenían una aprobación formal, solo tenían autorización de uso de emergencia. ¿Y qué resultó? Resultó que con el tiempo se descubrió que si el niño nunca había tenido ninguna de las 4 variantes del dengue y se vacunaba, cuando contrajera el dengue podía ser mortal. O sea, no queremos averiguar eso de manera obligatoria. Queremos tener la posibilidad de escoger, así como en Estados Unidos los padres tienen la posibilidad de escoger. Y aquí ha quedado totalmente demostrado, uno, que no hay un registro sanitario en Costa Rica. Es algo que nos llamó la atención que la Procuraduría insistiera en que sí lo hay. Se basa en una cita de la sala, donde la sala muy escuetamente da a entender eso, pero esa no es la realidad. No es la realidad, porque si no, ¿para qué la ministra de Salud le pide a la comisión que le pida a Pfizer que empiece el trámite de registro sanitario? Es más, yo tengo una respuesta directa de la jefe de Dirección de Regulación, donde me dice que no tiene un registro sanitario y se ha aportado en el expediente principal también. O sea, no hay dudas de que este medicamento, primero, no está aprobado por la FDA y segundo, no tiene un registro sanitario en Costa Rica. Usted en Costa Rica no puede vender ni siquiera hielo sin un registro sanitario. No puede vender ni una aspirina, ni una... Eso se trae medicamentos de Nicaragua y véndalos acá a ver cómo le va. Pero nos obligan a los padres a inyectarle a nuestros hijos una sustancia que está en etapas muy tempranas de manera obligatoria. Eso debería ser una decisión de los padres y aquí no se daña la salud pública porque si no tendríamos que decir en Estados Unidos, donde está la FDA y donde está la casa matriz de Pfizer, se está violando la salud pública porque le dan la opción a los padres de vacunar o no a sus niños. ¿Por qué? Porque la vacuna no está aprobada todavía y es lógico y es razonable que exista el consentimiento, que de todos modos es un derecho humano reconocido por instrumentos internacionales, reconocido incluso por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No vamos a entrar mucho ahí porque el asunto está en conocimiento actualmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Sala Constitucional, en una acción que yo metí a principios de este año, resolvió que sí es cierto que la Corte requiere un consentimiento informado, previo, pleno y libre, pero que esas decisiones de la Corte, como la de Bolivia, se dieron bajo condiciones normales, no bajo una pandemia. Entonces la Sala está creando una excepción al deber del Estado costarricense de observar la jurisprudencia de procesos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque existe una pandemia, cosa que ya ni siquiera se puede argumentar ahora porque ya no hay un estado de emergencia, ya no existe un estado de emergencia, cesó, y por eso es que ofrecí ese decreto, que es el número 1 que leyó la señora jueza, donde el Poder Ejecutivo cesó el estado de emergencia. Esto era un pretexto que se usaba mucho por las autoridades sanitarias para justificar estas medidas irrazonables de hacer obligatoria una vacuna pediátrica. Ya no existe el estado de emergencia. Ahora sacaron una nueva resolución en septiembre que dice que se autoriza el uso hasta que la OMS declare que ya no hay pandemia. O sea, ahí van a ir pasando. ¿Por qué? Porque en definitiva se demuestra que Pfizer ni siquiera ha hecho el esfuerzo de solicitar un registro sanitario para su vacuna pediátrica en Costa Rica. Bueno, para ninguna, pero aquí nos enfocamos en los niños menores de 12 años, para los cuales, siguiendo la lógica del argumento nuestro, no hay aprobación de la FDA todavía, solamente hay una autorización de uso de emergencia que jamás da para hacerla obligatoria. Con base en todo lo anterior, pido respetuosamente al tribunal que, tomando en consideración el mejor interés del niño, artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, toda la jurisprudencia relacionada a lo que ha dicho el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente en el informe 01-2021, por ejemplo, lo que ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud en sus consideraciones éticas del 13 de abril de 2021, que no es recomendable por la OMS hacer obligatoria esta vacuna y que no se debe equiparar con las vacunas del esquema pediátrico tradicional, precisamente porque solo tiene autorización de uso de emergencia y no se sabe a largo plazo su seguridad y su eficacia. Con base en toda esta argumentación es que solicito que se revoque la resolución del tribunal de primera instancia
y que en su lugar se consideren cumplidas todos los requisitos para que se conceda la suspensión como medida cautelar del acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación del 4 de noviembre de 2021, que se basó en la autorización de uso de emergencia de la FDA para hacer obligatoria la vacuna pediátrica, y el decreto ejecutivo 43.364-S del 13 de diciembre de 2021, que es la que, según informes a la Sala Constitucional de la Comisión, formalmente hizo obligatoria la vacuna pediátrica en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arcelio. Para que apague su micrófono, por favor, para no tener distracciones. Muchas gracias. Sí. Vamos a darle la palabra al representante de la Comisión Nacional de Vacunación para que exprese sus argumentos. Don Felipe, adelante. Sí, buenos días. Bueno, dentro de lo que expresa la parte actora, se están viendo, bueno, tratando de discutir muchos aspectos que ya pienso yo que corresponden al fondo del asunto, ¿verdad? En cuanto, bueno, a la Comisión Nacional de Vacunación, el artículo 3 y 6 de la Ley Nacional de Vacunación señalan que parte de las funciones, incluso de la obligación por parte de esta comisión, es estimar cuáles son las vacunas y necesarias para establecer dentro del esquema nacional de vacunación. La Comisión Nacional de Vacunación es el ente regulatorio de inmunizaciones, ¿verdad? Que en virtud del principio de legalidad derivado del artículo 11 de la Constitución y el artículo 11 de la Ley General de Administración es quien debe definir el esquema de vacunación en la población costarricense. Es precisamente eso donde vemos que la vacunación es una medida preventiva, que en el ejercicio del principio precautorio se utiliza para evitar la propagación del virus del COVID-19, que es una enfermedad transmisible y es peligrosa y que atenta contra la vida de los seres humanos. Esta comisión concuerda con lo expresado por el ATCU en la resolución, donde se da el rechazo de la medida cautelar presentada por el representante de la parte actora, ya que esa medida desvirtúa la instrumentalidad y la naturaleza de la medida cautelar, por cuanto si se acoge la misma, se estaría acogiendo las pretensiones de fondo del proceso. El peligro de daño grave en la mora implica la demostración por parte de quien la solicita y no solo la alegación de ella. Se requiere que sea un daño grave, que sea demostrable y de difícil reparación. Por último, debo agregar que debe haber una ponderación de la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida cautelar y que esos daños deben de producir un deben de producir un daño o debe de valorarse ese daño en el interés público en la parte actora y a terceros, que en este caso pueden ser incluso los intereses de la colectividad. Vemos que el hecho de no vacunar, en este caso a los actores, podría ocasionar muy probablemente que la salud de otros niños y adultos mayores, incluso con mayor riesgo de mortalidad a causa del COVID, se vea gravemente comprometida. Por eso es que el virus, al final de cuentas, el COVID-19 es una realidad y existe a nivel mundial. Y reitero que puede verse seriamente comprometida la salud de las personas que presentan un alto riesgo. Esa sería su intervención, ¿no, Felipe? Sí, señora. Muchas gracias. Apaguen el micrófono. Ana Elizabeth, le damos la palabra para que... Sí, muchas gracias, señora jueza presidenta de este Honorable Tribunal de Apelaciones. De parte del Estado, reiteramos que lo resuelto por el ACUO se encuentra ajustado a derecho, tanto de forma como de fondo. En una primera instancia me voy a referir a los cuestionamientos de forma que realizó la parte actora en su escrito del recurso de apelación de manera escrita. En este señaló que existió por parte de la ACUO una falta de fundamentación de la sentencia
en la cual se rechaza la medida solicitada. Sobre este punto, vemos que la sentencia de la CUO sí se encuentra debidamente fundamentada. Vemos que en su desarrollo del rechazo a la medida hace una breve explicación de lo que debe entenderse por cada uno de los presupuestos que deben tomarse en cuenta, así sobre la apariencia del buen derecho, sobre el peligro en la demora, sobre los intereses, y hace un apartado para cada uno de esos presupuestos y también hace un análisis del caso concreto. Entonces considera esta representación que el recurso de apelación de manera escrita no lleva razón en cuanto a que existe una falta de fundamentación y motivación por parte de la CUO. Vemos que si bien es cierto, la resolución es solamente de 14 páginas, para esta representación sí existe la debida fundamentación y sí existe la debida motivación, por lo que por cuestiones de forma el recurso debe rechazarse en el sentido de que la sentencia sí se ajusta a los requerimientos formales que debe tener toda y cualquier sentencia que se dicte por parte de un tribunal. En cuanto al fondo del asunto y propiamente lo que son los presupuestos que se deben cumplir para darse el otorgamiento de la medida cautelar, esta representación mantiene que efectivamente no se cumplen. En un primer orden de ideas, con respecto a lo señalado por la señora Acuo sobre la falta de instrumentalidad, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que aplicar una suspensión del decreto que se está solicitando en esta medida es casi que hacer una sentencia de manera anticipada. Entonces, la tutela cautelar no tiene sentido, porque la tutela cautelar lo que pretende es que no se haga nugatorio el derecho a la parte a hacer efectiva su sentencia. Y en este caso se le estaría otorgando de previo y básicamente lo que es el fondo del asunto, que es el que no se le aplique la vacuna a los menores de edad, ya se estaría incumpliendo con ese requisito fundamentalísimo, cuál es la instrumentalidad que tiene que tener cualquier medida cautelar. En ese sentido, se avala todo lo resuelto por la jueza Cuo en cuanto a que no existe ese requisito necesario de la instrumentalidad para que pueda ser otorgada una medida cautelar. Por otro lado, de las explicaciones que nos da aquí el abogado director de la parte actora sobre las razones por las que considera que existe la apariencia del buen derecho, se reitera que estas argumentaciones muy valiosas y muy respetables son aspectos que deben ser conocidos propiamente en el proceso de conocimiento. En esta medida cautelar, pues estamos conociendo básicamente los presupuestos con los que se tiene que cumplir para su otorgamiento. Que si bien es cierto, eventualmente podría considerar ese despacho que existe una apariencia o buen derecho, no así la demostración del peligro en la demora, requisito fundamental para que proceda el otorgamiento de la medida cautelar. Aquí el estimado colega nos habla de que existe amenazas, órdenes en las escuelas para que los chiquitos puedan matricularse, que si no tienen el esquema no los matriculan, que si efectivamente pues eventualmente entiendo que es que no los van a recibir en el curso lectivo para el otro año. Sin embargo, señores jueces, no existe prueba de esa amenaza potencial, futura, hipotética y eventual. En ese sentido, aquí no se ha demostrado que exista peligro en la demora. Totalmente infundada, no existe documento, no existen circulares, no existen órdenes, no existe amenazas a los padres de familia de que tienen que vacunar a sus hijos porque si no, no los aceptan en el curso lectivo. No, señores jueces, no existe la demostración del peligro en la demora. Y en ese sentido, la medida no procede otorgarla. No procede otorgarla porque es necesarísimo. La carga, la prueba, ya es reiterado por este tribunal, por las instancias superiores. Esto, la demostración del daño
potencial, hipotético, eventual, futuro, le corresponde a la parte que pide y gestiona la medida cautelar. No existiendo aquí peligro en la demora sobre el cual venir a sopesar el interés privado y el interés público, ni siquiera voy a entrar a analizar el interés público, porque el interés público, la ponderación de los intereses públicos, se da cuando existe un daño al particular en detrimento de la colectividad, aun y cuando esa representación estima que efectivamente en estos casos de vacuna existe un interés colectivo de proteger no solo a una cierta población sobre la cual se le pide vacunar, sino al colectivo en general, porque así se protege no solo a esa personas de esa edad, sino a todo el conglomerado de la sociedad. Y en ese sentido, se repite y se insiste, al no existir demostración de ningún daño, ni siquiera potencial, esta medida debe ser rechazada. Es todo, señores jueces. Disculpen, ahí se veía seguro en la digitación. Le doy la palabra, muchas gracias, doña Elizabeth. Le damos la palabra a la licenciada Cortés para que haga su exposición. Muchas gracias y reitero los buenos días para todos los presentes. Por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, al igual que los distinguidos colegas de la Comisión Nacional de Vacunación y del Estado, coincidimos en que la sentencia dictada por la CU se encuentra completa y totalmente apegada a derecho. Básicamente, y para reiterar los argumentos ya expuestos y combatir lo que el colega vino a señalar acá, lo cierto del caso es que si nosotros observamos lo que se está pretendiendo de manera cautelar, o sea, que se suspenda la aplicación del decreto y que básicamente eso suspenda la vacunación de los menores de edad, nos viene a dar necesariamente como resultado de que por medio de un proceso sumarísimo, como lo es el proceso de medidas cautelares, se venga a otorgar una pretensión que por el fondo evidentemente requiere un contradictorio amplio, con prueba suficiente, con un análisis profundo por parte del Tribunal de Juicio para determinar si lo dicho por el actor versus lo que contesta el Estado de la Comisión de Vacunación y la Caja Costarricense de Seguro Social lleva razón o no. O sea, se ocupa un proceso de conocimiento para hacer ese análisis somero y llegar así a una decisión. Mientras que, por el fondo, otorgándose la apariencia de buen derecho y otorgándose la pretensión de la parte actora, se estaría rompiendo básicamente con el principio de lo que claramente indica la ACU en el tema de lo que es la instrumentalidad. ¿Por qué? Reitero, si se acoge la medida cautelar solicitada, se está acogiendo las pretensiones que por el fondo tiene la parte actora. Mucho ha dicho, y aquí quiero detenerme unos minutos, el actor en el tema de la obligatoriedad que tiene pues precisamente la vacunación en Costa Rica cuando se tiene inserto dentro del esquema de vacunación alguna vacuna. Y en ese punto, la Sala Constitucional ha sido enfática, no en una, sino en múltiples resoluciones, al indicar que no es cierto que al establecerse la obligatoriedad de las vacunas se esté lesionando de forma alguna la autonomía de la voluntad, en este caso de los padres. ¿Por qué? Porque la salud como un medio y como un fin para la realización personal y social del hombre constituye finalmente un derecho humano y social cuyo reconocimiento está fuera de la discusión. ¿Por qué? Porque ese derecho surge no solo para el individuo,
sino para toda la comunidad e incluso para el Estado, siendo una responsabilidad respecto de lo que es el derecho a la salud. Básicamente, considero esta representación que lo resuelto por la CUO en el tema de no reconocer la apariencia de buen derecho se ajustó completamente al ordenamiento jurídico, siendo que el tema no transgrede ningún derecho fundamental y además atiende a una crisis sanitaria evidente que vive el país y que vive el mundo entero. En cuanto al peligro en la demora, esta representación coincide también con la colega del Estado en el punto de que no existe prueba en realidad de este requisito fundamental para aceptar el peligro en la demora. La jueza de instancia, si se lee detenidamente la sentencia, indicó que este presupuesto definitivamente no se cumple porque venir a alegarlo únicamente sin falta de una prueba concreta y determinada, pues es imposible de otorgar. ¿Por qué? Porque dado el tiempo que normalmente lleva un proceso de conocimiento en todas sus etapas de aceptar la medida cautelar, evidentemente estaríamos poniendo en una situación grave pues al resto de las personas por el tema de el peligro en sí que tiene la enfermedad. Veamos que la jueza concluye que no se acredita la apariencia del buen derecho y que por eso pues tampoco puede existir un peligro en la demora. Y yo respetuosamente le agregaría a eso que la vacunación definitivamente reviste un interés público incuestionable frente a la pandemia y que además se ha demostrado que el tema de vacunación se compone de diferentes fases y que todas esas fases pues evidentemente llevan estudios que no terminan ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro fases, se van alimentando con los años mediante estudios y pues van ayudando a la comunidad científica a mejorar cualquier expectativa que se tenga al respecto. En cuanto a la ponderación de intereses, la jueza de instancia tampoco pues ofrece este presupuesto, pero además de todo lo que él indica para rechazarlo, yo quisiera agregar que para que estos intereses, esta custodia de intereses sea realmente viable, es importante que prevalezca el interés privado, en este caso el interés de los padres, de los menores de edad, frente a lo que es el interés público. Y en ese sentido, la caja logra demostrar con la respuesta que brinda a la medida cautelar que cualquier estrategia de salud pública que se dé para evitar la propagación del virus tiene necesariamente que demostrar esa prevalencia del interés público versus el interés privado. Y para eso aporté números completamente demostrables de lo sucedido en niños menores de edad, que son datos estadísticos que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, indicándose que ya contamos lamentablemente con 19 menores de edad fallecidos directamente por el COVID-19. Contamos además con 817 en el momento de contestar la demanda cautelar, 817 menores que requirieron hospitalización por ese mismo motivo, por COVID-19, en el Hospital Nacional de Niños. Y de estos chiquitos, 137
requirieron incluso asistencia en la unidad de cuidados intensivos. Esto en una ventana temporal que abarcó desde inicios de pandemia y hasta el mes de junio del año 2022. Quiero mencionar que la parte actora habla de un síndrome infantil multiinflamatorio, MIS-C por las siglas en inglés, para alegar uno de sus presupuestos. Quiero indicar que se ha demostrado que este síndrome inflamatorio, cuyas secuelas potenciales a nivel del corazón pueden tener implicaciones de por vida, se ha demostrado que se da en Costa Rica al menos en 66 casos de niños que no fueron vacunados. En general, el riesgo, la carga de enfermedades pediátricas que se asocian recientemente con el padecimiento del COVID-19, se pueden destacar la diabetes mellitus y la hepatitis aguda de causa desconocida, producto pues precisamente de esto. Pero es que además, en cuanto al tema de la vacunación obligatoria, es procedente citar lo que la Sala Constitucional ha valorado no en una, ni en dos, ni en tres, sino en numerosas sentencias, que en el tema de la obligatoriedad de la vacuna ha dicho que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades son fines constitucionalmente legítimos que justifican precisamente esa obligatoriedad. No podemos perder de vista nuevamente en el tema de la tutela de los intereses, que en este caso estamos tutelando lo que es la salud y la calidad de vida de la población, en este caso de nuestros niños, y estos pues definitivamente no pueden caer en un segundo plano ante meras especulaciones y falta de requisitos del bloque de legalidad. Y la balanza necesariamente debe de inclinarse, en este caso, también a favor de los intereses públicos. De esta forma, yo solicito al respetable Tribunal de Apelaciones que se mantenga lo resuelto por la jueza Acuo en la resolución que hoy se apela y sea declarada sin lugar en todos sus extremos la apelación que aquí se conoce. Gracias. Muchas gracias, doña Ana María. Vamos a darles un espacio de 5 minutos estrictos esta vez, don Arcelio, porque el tribunal le dio amplia posibilidad para que usted hiciera su discurso inicial o su posición inicial para que concluya o haga un ejercicio de réplica en su caso. Entonces, por 5 minutos, estrictamente. Muchas gracias, señora jueza Cortés. Bueno, voy a referirme a cada uno de los argumentos que han esbozado los estimables colegas. Primero, Felipe nos dice que la Comisión Nacional de Vacunación tiene la potestad de hacer obligatoria una vacuna. Creo que eso nadie lo ha cuestionado, ¿verdad? Eso no, aquí no estamos por si era un asunto de legalidad, si podía o no la Comisión Nacional de Vacunación decretar, o sea, hacer obligatoria una vacuna. Nadie creo que está cuestionando eso, porque para eso tendríamos que irnos en contra de la ley 8111. Pero esa misma ley 8111 le da la facultad a la comisión tanto de hacer disponible una vacuna, como hacerla facultativa, incluso usa ese término la ley, artículo 3, puede hacer facultativa la vacuna. No era necesariamente que tenía que hacerla obligatoria. Y el fundamento técnico sí que es cuestionable en esta sede, porque el juez está llamado a revisar no solo la legalidad, principio de legalidad, artículo 11 de la Constitución, artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, no solo la legalidad, sino la razonabilidad, la fundamentación de esa medida, porque si no,
el día de mañana a un alcalde se le ocurre que quiere derribar un edificio, sale y dice, como hacía Chávez, derríbeme ese edificio, ¿verdad? Expropiado. No, o sea, hay un principio de legalidad, pero también los actos de la administración están sujetos a revisión para ver si eran razonables, para ver si cumplían con el principio constitucional de razonabilidad, dentro del cual está el principio de vinculación a la ciencia y la técnica. Si no, la Sala Constitucional no hubiera dicho que si los accionantes consideran que se están vulnerando reglas unívocas de la ciencia y la técnica, si lo tienen a bien, pueden plantear sus alegatos ante los tribunales administrativos o el juez de lo contencioso administrativo. Sentencia 2022-005555. Este recurso fue mío, yo fui el que lo planteé. O sea, yo sé lo que la sala dijo. Lo planteé a favor de mis hijos. O sea, a mí nadie puede decir que esto no se puede revisar acá, porque la Comisión Nacional de Vacunación tiene la facultad de hacer obligatoria una vacuna. Nadie cuestiona eso. Lo que estamos cuestionando fue el acto del 4 de noviembre, la fundamentación, si es razonable o no razonable. Y evidentemente no lo es, porque ahí mismo se reconoce en la sesión, en el acta de esa sesión, que ni siquiera tenían documentación de Pfizer. O sea, lo hicieron a ciegas. Así como dice la estimable colega de la caja, doña Ana María, esto es incuestionable, eso es una cuestión de fe. Bueno, eso mismo seguramente, qué raro que no pensaron eso con la vacuna del dengue. Con esa sí, tomaron una mínima precaución y no la hicieron obligatoria, sino que solo facultaron su uso. Y se vendía en farmacias, y se vendía bajo receta médica. Qué extraño, ¿verdad? Entonces, como para unas sí o para otras no. O es cuestionable o es incuestionable. O sea, no podemos actuar en cuestiones de ciencia por mera fe. Todos quisiéramos una vacuna que fuera inocua, que fuera efectiva, que fuera eficaz, que fuera segura, todo eso. ¿Quién no va a querer eso? O sea, hay que estar, no sé, loco para no querer un medicamento que tan rápido nos libre de este problema. Desafortunadamente, la ciencia no funciona así. La ciencia requiere de observación, requiere de tiempo, requiere de estudios clínicos, y eso es lo que estamos solicitando. Que se estudie la razonabilidad de una medida tomada 5 días después de que la FDA dio una autorización de uso de emergencia. Aquí no estamos discutiendo, como parece confundible doña Elizabeth, de parte de la Procuraduría, la disponibilidad de la vacuna. Una cosa es disponibilidad y otra cosa muy distinta es obligatoriedad. Tiene que haber razonabilidad, no solo en todos los actos del Estado. El Estado no puede actuar arbitrariamente, no puede actuar en contra de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no puede actuar en contra del principio de vinculación a la ciencia y la técnica. Y ciertamente hay un peligro concreto. Hemos aportado en el expediente las cartas enviadas por escuelas, por áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, que me parece muy curioso que la estimable colega de la Caja defienda la obligatoriedad cuando a la Caja no le toca decidir eso, a la Caja solo le toca ejecutar las decisiones de la comisión. Es curioso, nada más lo menciono, porque no es una facultad de la Caja hacer obligatoria no una vacuna, tampoco hacerla disponible, es una facultad que la ley le da a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, no a la Caja. A la Caja sí le ha tocado pagar los daños graves que ha tenido la gente, por ejemplo, con la vacuna contra la gripe H1N1, que tuvo que pagar millones de colones a personas que fueron dañadas por esa vacuna. A la Caja solo le toca aplicarla y luego eventualmente pagar los daños, lo cual me parece también, ¿verdad? Pues un poco discutible, ¿verdad? Que sea solo la Caja, pero así ha sucedido, por lo menos en la jurisprudencia de este tribunal. Don Arcelio, ya se le acabó su tiempo. Le voy a dar un minuto para que concluya. Sí, gracias. Entonces, bueno, ya me he referido a que no estamos ante un aspecto meramente de legalidad, sino de razonabilidad, ese parámetro que se debe valorar, ese parámetro constitucional. Después, no debemos confundir disponibilidad con obligatoriedad. Tampoco se puede nada más pasar de alto que uno de esos estudios va a estudiar los riesgos de miocarditis y pericarditis en los niños. Tenemos niños que ya están en una silla de rueda por Guillain-Barré. Los efectos adversos existen. Lo que pasa es que no es necesario demostrarlos. Es suficiente con que no hay todavía suficiente información sobre seguridad y eficacia para considerar que existe un peligro en la demora. No podemos esperarnos a que un proceso luego de varios años ya todos los niños tuvieron que vacunarse y ahora vamos a empezar a ver efectos adversos. Eso es irrazonable. Si la vacuna no está aprobada por la FDA, si no tiene un registro sanitario en Costa Rica, es suficiente para considerar que no hay razonabilidad en el acto administrativo de hacerla obligatoria ni por la Comisión Nacional de Vacunación ni por el Poder Ejecutivo en su decreto que la hizo obligatoria para nuestros niños menores de 12 años. Muchas gracias.
Gracias, don Arcelio. En el mismo orden, don Felipe. Sí, por parte de la comisión, pues, no, mantenemos lo dispuesto por el ADCUO en la resolución, donde se rechaza la medida cautelar y consideramos que la misma sí está bien fundamentada. Eso es todo. Muchas gracias, don Felipe. Doña Elizabeth. Sí, muchas gracias, señora jueza. De parte del Estado, reiterar la solicitud de que se rechace la medida cautelar solicitada por todas las razones expuestas tanto por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y por parte de la abogada de la Caja Costarricense de Seguro Social. Creo que hay suficientes criterios para mantener lo ya resuelto por el ADCUO. Esa representación no niega de que puede eventualmente ser conocida un proceso de conocimiento, criterios de conveniencia, interés público, criterios de proporcionalidad y razonabilidad, pero considera esta representación que esos aspectos no deben de pesar propiamente sobre el si se otorga o no se otorga la medida cautelar. Simple y llanamente tenemos que abocarnos al cumplimiento o no de los presupuestos y de las características exigidas para que se otorgue una medida cautelar. En ese sentido, señores miembros del tribunal, creo que las argumentaciones de la parte actora no han podido revertir ni han podido desvirtuar tampoco lo ya resuelto por la jueza ADCUO. Y en ese sentido solicito que se confirme el rechazo de la medida cautelar. Gracias, doña Elizabeth. Doña Ana María. Muchísimas gracias. Bueno, resta señalar que se considera, se concluye que lo actuado por la CUO se apegó completamente a derecho al rechazar los tres aspectos necesarios para que los tres presupuestos para que se otorgue la medida cautelar, toda vez que todo lo apuntado por la parte apelante definitivamente son aspectos, insisto, que deben ser conocidos en el fondo de un proceso ordinario, que no alcanzan para ser discutidos y conocidos dentro de lo que es un proceso cautelar. Y si bien es cierto, la Caja Costarricense de Seguro Social no cuenta con la posibilidad de hacer obligatoria o la aplicación de la vacunación o influir en lo que es un decreto presidencial en ese sentido, lo cierto del caso es que constitucionalmente, de acuerdo al artículo 73 de nuestra Constitución, la Caja, administradora de los seguros sociales y como mayor prestataria del servicio de salud que se brinda en el país, en este caso, mayor prestataria del servicio público, tiene delegada la atención y prosecución o coadyuvancia en las personas en el tema salud. Y pues es evidente que frente a una pandemia, la cual ha cobrado miles de muertes a nivel del mundo entero, y que tenemos también demostrado lo que ha causado nuestra población infantil, lo cierto del caso es que pues necesariamente tiene que participar en el proceso y coadyuvar tanto al Estado como a la Comisión Nacional de Vacunación para que el distinguido tribunal falle a favor de lo resuelto por la CUO y deniegue en todos los extremos la medida cautelar pretendida. Que si bien es cierto, insisto, sus argumentos podrían ser conocidos y valorados, no es el momento y además los presupuestos no fueron ni oportunos ni demostrados como para que se otorgue en este estadio la medida cautelar pretendida, que además estaría prácticamente resolviendo por el fondo lo que está buscándose en el proceso ordinario. Corolario de ello, pues es que solicito
se rechace la medida en todos los extremos. Gracias. Muchas gracias, doña Ana María. El tribunal se encuentra que en razón de las partes involucradas y de la prueba que tiene que ser examinada y de los argumentos, el análisis de los argumentos que tiene que hacerse, va a resolver por escrito la presente medida, a la mayor brevedad, obviamente, por tratarse de una petición, una pretensión cautelar. Van a ser oportunamente notificados a los medios de notificación señalados por las partes de la resolución del presente recurso. Estaremos entonces así llegando a la finalización de esta audiencia. Se les agradece la participación a través de esta plataforma. Se les agradece también a los padres de familia y actores presentes a través de esta plataforma su participación en esta audiencia. Se reitera la disposición de esta jurisdicción de hacer llegar de permitir la participación de los actores, que en todo caso obviamente tienen derecho a eso, y el respeto mostrado también ante las partes y el tribunal. Tengan todos muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días Hasta a luego, todos. muchas gracias. Buenos días, hasta luego, gracias. La verdad es que estuvo muy bien. Vea, la Comisión Nacional de Conexión no dijo nada, solo defendió la legalidad y dije que nadie está cuestionando la legalidad de que pudieran hacerlo obligatorio. Vamos a cuestionar la razonabilidad. ¿Todo rojo, licenciado? No, porque estuvo bonito, yo creo.